incorporé al equipo hace como 3 meses como coordinadora del área de diseño de ingeniería. Entonces yo estoy coordinando en este momento los cursos que son de carrera. Trabajé en la UH del 2014, más o menos entre 2014 y 2015, luego me retiré por motivos laborales y ahora los estoy acompañando nuevamente. Tengo una pregunta de arranque. ¿Qué es para ustedes gestión del riesgo? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué piensan al hablar de gestión del riesgo? Esa es la pregunta número 1. Pero no todos. No todos. Espontáneamente, ¿qué piensan por gestión del riesgo? Básicamente sería como gestionar todos aquellos aspectos que vendrían a involucrar o a formar parte de los riesgos que se puede uno encontrar, digamos, en un área. Sí, esa es una buena respuesta. Ahora, el tema es, y este tema cobra alta relevancia porque resulta que las normas de sistemas de gestión, ya sea que estemos hablando de ISO 9001, que esta es la norma de calidad, exactamente. Ya sea que estemos hablando de ISO 14001, que es de ambiente. Podríamos estar hablando de ISO 45001, que es de salud y seguridad ocupacional. La ISO 27001 de sistemas de seguridad de la información. Exactamente, seguridad de la información. Ahora, y podríamos seguir para abajo listando normas. Ahora, todas estas normas tienen un apartado que es el 6.1, que se llama gestión de riesgos y oportunidades. ¿Verdad? Claro, hay que ver el riesgo en cada uno de los contextos, ya sea en calidad estaría enfocado a procesos, en ambiente estaría enfocado a lo que son aspectos ambientales relevantes, en salud y seguridad ocupacional estaría orientado a riesgos de salud ocupacional, en seguridad de la información a riesgos orientados a seguridad e integridad de la información, pero al final nos dicen que hagamos algo que se llama pensamiento basado en riesgos. Entonces, todas las empresas que se enfrenten al reto de tener un sistema de gestión tienen que empezar a pensar con base en riesgos. Para mí esta es una gran mejora que tienen las normas en sistemas de gestión. ¿Cuántos están familiarizados con alguna norma de sistemas de gestión? Bueno, ahí hay pocos, pero antes en los modelos viejos se hablaba del concepto de acción preventiva. Y todas las empresas trataban de sacarse acciones preventivas de la manga, casi que de la nada. Ahora lo que estamos haciendo es una revisión. Pues yo lo voy a hablar en el contexto del proceso, me voy a referir más a 9001. Lo que estamos haciendo es una revisión exhaustiva de los procesos para poder identificar los riesgos y poder gestionarlos antes de que los riesgos se materialicen. Y este es el contenido de nuestra charla de hoy. Pensamiento basado en riesgos. ¿No te quedó mal? Okay. Pensamiento basado en riesgos, principios de la gestión del riesgo, marco de referencia para la gestión del riesgo y la gestión del riesgo como una herramienta de prevención. Ahora, ¿qué pasa si yo no gestiono mis riesgos? ¿Qué va a pasar? No los voy a poder controlar. Sí, se van a empezar a materializar, ¿verdad? Y en el momento que los riesgos se empiecen a materializar, se me empieza a salir mi proceso de control, ¿verdad? Entonces, básicamente, este es un arma muy, muy poderosa. Ahora, el pensamiento basado en riesgos. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cómo me definirían un riesgo? ¿Qué es un riesgo? Posibilidad de que algo pase. Sí, es la probabilidad por el impacto. Al final, el riesgo, según ISO 9000 versión 2015, es el efecto de la incertidumbre. Un efecto es una desviación de lo esperado, ya sea positiva o negativa. Incertidumbre es la diferencia de información relacionada con el conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad. Y les dejo también como nota, ¿todos se han familiarizados con la norma 9001 o por lo menos la han visto alguna vez? Sí, en el curso. Creo que ya ustedes ya llevaron el de administración de la calidad, ahí se ve.
Ahora, esa es la norma del sistema de gestión, pero se los dejo para que lo revisen porque hay una norma que se llama la 31.000 que actualmente está en versión 2018, que es la norma que tiene todo un modelo para gestión del riesgo. Entonces, cada vez, de hecho, las empresas que están migrando, no sé, Sergio, si ustedes ya están trabajando con la 9001 versión 2015. Sí, ya han notado el modelo de riesgos. ¿Verdad? Es que alguna vez apoyé a Sergio ya en Quiroz y compañía, pero empezamos con la versión anterior. Básicamente, el reto de las empresas que ya están implementando 9001 versión 2015 es tener el modelo de gestión del riesgo. E ISO 31000 puede ser una gran ayuda. Ahora, la diferencia entre peligro y riesgo. Ahora, el peligro es inherente al trabajo. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo en alturas, hay un peligro, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería el riesgo asociado con ese peligro? Imagínense que ustedes fueran limpiadores de vidrios de los campos de Dubái, ¿verdad? Entonces, hay un peligro inminente de trabajar en alturas. ¿Cuál sería el riesgo asociado? Caerse, exactamente. Entonces, tenemos que tener claro que el peligro tiene un riesgo implícito que podría provocar un daño. Entonces, por ejemplo, puede ser que ustedes trabajen en un laboratorio, entonces tienen contacto con equipos peligrosos, con químicos peligrosos. ¿Cuál sería el riesgo? Quemaduras, irritaciones. Si ustedes trabajan, por ejemplo, en una bodega, ahí estarían cargando objetos pesados y hay un riesgo de lesiones en la columna, de daños dorsales, etcétera, etcétera. Esta es la norma 31.000. Entonces, la norma 31.000 tiene este ciclo. Tiene que establecerse el contexto. O sea, sobre qué yo voy a trabajar mi modelo de riesgos. La norma me pide que se analicen los aspectos internos o externos. Entonces, las empresas, la mayoría terminan haciendo un FODA. Todos alguna vez han oído hablar de un FODA. Entonces terminan haciendo un FODA para analizar las cuestiones internas y externas. Después de eso se define la política de gestión del riesgo y luego viene una identificación de los riesgos. ¿Cómo harían ustedes? Pensemos en procesos, ¿verdad? Estamos hablando, aquí estamos enfocados en 9001. Entonces, pensemos en procesos. ¿Cuál sería la mejor forma para identificar los riesgos asociados con un determinado proceso? ¿Qué harían ustedes si tuvieran que hacer esta identificación de riesgos? ¿Qué harían? Pensamiento basado en riesgos, ¿no? Bueno, claro, pensamiento basado en riesgos es la gran sombrilla, pero ¿cómo obtenemos la información? Del operario, de la persona que... Exacto, esa es una buena respuesta, de la persona que hace el trabajo, ¿verdad? Básicamente aquí tenemos que empezar a indagar con la gente que conoce el proceso, con la gente que hace el trabajo para poder identificar cuáles son los riesgos asociados. Luego se hace un análisis de riesgos, se hace una valoración y un tratamiento al riesgo y luego el monitoreo de control. Entonces básicamente estamos cerrando el ciclo: planear, hacer, verificar y actuar. Ahora les voy a mostrar un ejemplo para que no les quede tan abstracto el concepto. Pero este es el ciclo que tiene la 31.000. Ahora, ¿por qué hacerlo? Mejorar la confianza y satisfacción de los clientes, asegurar la consistencia con la calidad de los productos y servicios y establecer una cultura proactiva de prevención y mejora. Varios de mis clientes están en el sector bancario y básicamente más bien en el sector bancario tener el análisis de riesgos es regulatorio, ¿verdad? No es ni siquiera opcional, sino que es un tema regulatorio en que yo tengo que hacer un análisis de todos los riesgos en los que el banco podría estar expuesto. ¿Aplica solo a un banco? No, obviamente que no, ¿verdad? Aplica a cualquier proceso porque los riesgos siempre van a estar presentes. Ahora, en realidad, el pensamiento basado en riesgos, me devuelvo al concepto de pensamiento basado en riesgos, aplica en cualquier etapa o en cualquier forma de la vida. Por ejemplo, ¿qué hacen ustedes para mitigar riesgos en su casa antes de salir? Debe ser que todo está apagado. ¿Qué más? Que todo esté cerrado también, ¿verdad? O sea, ustedes dicen que todo esté cerrado, que todo esté apagado. Si en el trabajo, ¿cómo mitigan ustedes riesgos? Ustedes como empleados, para los que trabajan, ¿verdad? Hacer las cosas bien. Exacto, llegar puntual, presentar los informes a tiempo,
¿verdad? Entonces, así ustedes van a mitigar el riesgo de una eventual sanción. Y cuando se van de vacaciones, ¿cómo mitigamos riesgos? Exacto, un viaje planificado. Imagínate que vayamos fuera del país. ¿Qué harían ustedes si van fuera del país para mitigar riesgos? Hace check-in, verifica que las reservaciones del hotel estén, verifica que, no sé, que tenga confirmado los tickets del tren, ¿verdad? Entonces, al final, el pensamiento basado en riesgos es parte de nuestra vida cotidiana. Igual tenemos que llevarlo al plano laboral. Buenas prácticas para la gestión del riesgo. Ahora, la idea es que los riesgos que ustedes identifiquen estén asociados con los procesos y con los objetivos de negocio, ¿verdad? Debe considerar todos los procesos primarios y de apoyo, ¿verdad? Entonces, no solo los directamente asociados con la prestación del servicio, sino procesos de apoyo como recursos humanos, compras, servicios generales. Entonces, la identificación de riesgos es a nivel de todos los procesos involucrados en el sistema de gestión. Debe ayudar a quienes toman decisiones a hacer elecciones informadas, priorizar acciones y distinguir entre cursos de acción alternativo. Debe desarrollarse con un enfoque sistemático, oportuno y estructurado. O sea, en realidad el análisis es cíclico. Cuando ustedes desarrollen su herramienta de valoración de riesgos, ustedes tienen que estarla aplicando. Como buena práctica, he visto que las empresas la tiran una vez al año, ¿verdad? Entonces la matriz de riesgos se hace una vez al año, porque ¿qué pasa con los riesgos? Nacen nuevos, algunos se mitigan o se eliminan, entonces al final es un proceso dinámico. Debe tener fuentes de información confiables. Al final debemos sustentar en datos lo que estamos poniendo en el análisis de riesgos. Debe considerar el perfil de riesgo de la organización, el entorno de negocio, objetivos clave, la vulnerabilidad y la regulación. Por ejemplo, en banca es bastante exigente, porque tenemos que asegurarnos cumplir toda la legislación vigente, ya sea de SUGEP, de la SUGEVAL, de las distintas entidades reguladoras, y obviamente en el sector financiero hay muchos riesgos implícitos de no perder dinero, y también por temas de legitimación de capitales, cohecho y todo el 804. Debe reconocer las capacidades, percepciones e intenciones de individuos internos y externos, los cuales pueden facilitar o dificultar el logro de los objetivos. Debe basarse en la comunicación de las partes implicadas y tenerlas en cuenta a la hora de tratar los riesgos. Debe responder continuamente al cambio, dado que nacen riesgos, mueren riesgos, otros se mitigan. Debe contar con estrategias para mejorar su nivel de madurez. Porque la idea es que cada vez el énfasis preventivo sea mayor, o sea, cada vez somos más capaces de identificar riesgos al inicio del periodo, porque si no lo que vamos a tener son riesgos materializados. Es interesante ver este grafiquito, porque al final cuando yo identifico riesgos, yo tengo que pensar en todos los que son mis stakeholders o partes involucradas. Entonces tengo que considerar a los proveedores, a la sociedad, al gobierno, a los acreedores, a los clientes, eso en el entorno externo, en el interno a los empleados, a los gerentes, a los propietarios. ¿Fácil o difícil? ¿Qué dirían? ¿Cómo lo ven? Yo diría que no difícil, lo que es laborioso, ¿verdad? Por eso, esa es una labor nuestra que la solemos hacer los ingenieros industriales, ¿verdad? Nosotros somos muy metódicos, más estructurados, y esto en realidad esto no es complicado, lo que es laborioso. Ahora, el asunto es que hay que juntarse y sentarse con la gente adecuada para obtener la información e identificar adecuadamente los riesgos. Yo les traigo un ejemplo que es el que usamos en el curso de Risk Management, que es un curso que se ofrece, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver un ejemplo. Ahora, el marco de referencia. Entonces, primero que todo, en cualquier sistema de gestión, sea de calidad, ambiente, salud y seguridad ocupacional, seguridad alimentaria, etcétera, sin el compromiso de la dirección no se puede hacer nada. Entonces, lo primero que necesitamos es compromiso de la dirección. Ahora, se diseña el marco de referencia, que es cómo vamos a operar. ¿Cuáles son las cuestiones internas y externas que afectan a mi organización? ¿Cuál va a ser la política de gestión del riesgo? Y luego implementamos el modelo, que yo les traje un ejemplo. Luego tengo que ver si realmente estoy gestionando los riesgos. ¿Y cómo hacemos eso? Porque yo puedo hacer la matriz, porque eso generalmente lo que uno llega y ve es la matriz de riesgos.
pero ¿cómo sé yo si realmente estoy pudiendo o no gestionar los riesgos? ¿Qué se les ocurre? O simplemente lleno un Excel. ¿Qué harían ustedes como ingenieros industriales para saber si ese Excel se está materializando en mejora continua? Y digo Excel porque muchas veces, obviamente hay software especializados para esto, pero las compañías que no lo tienen terminan haciendo un Excel. ¿Qué harían como ingenieros? Hay que auditar los procesos, pero a la hora de auditarlos, ¿qué buscarías ver para saber si los riesgos se están controlando? Exactamente, haces planes de acción. ¿Cómo sabes si los planes de acción son efectivos? Según es el cumplimiento del plan, eso estamos. Los otros serían indicadores, ¿verdad? Porque al final, si yo tengo mis procesos controlados, ¿qué debería tener? Las quejas controladas, los productos no conformes controlados, la accidentabilidad controlada, ¿verdad? Porque entonces al final yo llego y tiro una matriz. Al final esa matriz me lleva a planes de acción. Pero ¿qué nos pasa a veces? De que todo eso nos queda en papel, ¿verdad? Yo trabajo también como auditora de tercera parte. Entonces yo trabajo para un ente certificador norteamericano. Entonces a nosotros nos toca el proceso de llegar a evaluar la conformidad. Y ahora que hemos estado en las migraciones de norma, básicamente uno de esta parte le mete mucha energía en la auditoría de tercera parte, porque es uno de los capítulos nuevos. Pero entonces nosotros realmente como auditores de tercera parte o auditores externos, lo que llegamos a ver es si realmente el modelo de gestión del riesgo está apoyando la mejora continua. Y mucho lo vamos a través de indicadores. Porque si ustedes están teniendo, no sé, un nivel muy alto de scrap, muchas quejas, muchos productos no conformes, accidentes, posiblemente el modelo se les quedó en papel. Que eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Por eso hacemos el monitoreo y revisión, y el monitoreo y revisión está haciendo lo correcto. También vemos que los planes de acción se estén implementando, porque podría ser que los líderes de área los documenten, pero no hagan nada con ellos. Y mejora continua, hay que estar trabajando el ciclo. Entonces planear, hacer, verificar y actuar. Nuestro diario vivir como ingenieros industriales, buscar la mejora continua. Entonces, esta parte de comunicación y consulta es importante porque la gente tiene que estar clara cuáles son los riesgos asociados con su trabajo y nosotros lo validamos en auditoría. Después de eso viene el establecimiento del contexto interno-externo del proceso. Entonces, interno y externo, muchas veces lo que llegamos a ver es del proceso. Básicamente nos juntamos con la gente que conoce el proceso a entender cuáles son los riesgos inherentes al trabajo. Valoración del riesgo, identificación, análisis, evaluación. Después tratamiento del riesgo, que ahorita lo vamos a ver, y monitoreo y control o revisión. En el contexto interno y externo de esta lámina, que pertenece a la presentación grande, la que es el curso completo, para que ustedes vean algunos aspectos que van en contexto interno, por ejemplo, estructura organizacional, funciones y obligaciones. Aquí podrían haber riesgos. ¿Qué pasa si ustedes tal vez tienen una estructura muy piramidal que haga difícil que baje la información? Políticas, objetivos. Si no hay políticas claras, la gente se va a enredar. Capacidades en recursos y conocimientos. Si ustedes no tienen gente competente, también se van a enredar. Sistemas y flujos de información, procesos de toma de decisiones, cultura organizacional, normas y directrices, relaciones contractuales. Todo esto se analiza en el contexto interno. En el contexto externo, ambiente social y cultural, político, legal, financiero, tecnológico, ya sea nacional, internacional, regional, impulsores claves y tendencias que impacten los objetivos, relaciones con las partes involucradas. Pero ahora ustedes me dirían, pero yo ¿cómo voy a controlar el entorno externo? ¿Tienen la obligación ustedes de trabajar en el contexto externo? ¿Es lógico? ¿O no? Pero son muy pensativos. Porque obviamente el contexto interno lo puedo controlar y el externo lo debo gestionar también. Posiblemente no, digamos, aquí hay que lidiar con el contexto externo, pero sí hay que tomar, porque no lidiar con el contexto externo nos puede llevar a salir de mercado.
pero puede llevar al cierre de la empresa. Ahora, ¿qué hago yo si empieza a subir el tipo de cambio? Pues algo tengo que hacer, ¿verdad? No sé, modificar la forma en que compro. Con un cliente, esto lo reportó como un riesgo y lo que hicieron fue dolarizar los contratos. Entonces empezaron a trabajar ya solo contratos en dólares, entonces así van mitigando el efecto del tipo de cambio. Pero el entorno externo hay que tratar de influenciarlo. Los tipos de riesgos hay 4. Están los riesgos estratégicos, posibilidad de pérdida por decisiones de alto nivel asociados a la creación de ventaja competitiva, se consideran claves y irrenunciables. Los operacionales afectan las operaciones de la organización y la conformidad del producto o servicio. Los financieros afectan directamente a la gestión económico-financiera de la empresa. Y los de cumplimiento afectan los requisitos legales de obligado cumplimiento. Entonces, si yo desobedezco una ley, ¿qué tipo de riesgo es? Exactamente, es de cumplimiento. Por ejemplo, si hice una mala inversión y compré un terreno que no tenía que comprar, financiero, exactamente. Decidí expandirme a Sudamérica y no estudié bien el mercado chileno e intenté llegar a Chile, estratégico, exactamente. ¿Y cuál sería un ejemplo de un operacional? Ya va muy bien. ¿Cuál sería el ejemplo de un operacional? De un riesgo operacional. Posiblemente, tal vez, compraste una tecnología y la tecnología no se engranaba bien con el resto de tu equipo, ¿verdad? Entonces, ahí podría haber un riesgo. Herramientas para la identificación de riesgos, ya lo dijeron por acá, creo. En realidad, los riesgos se identifican con la gente que sabe. Ahora, obviamente, si quiero identificar riesgos a nivel estratégico o a nivel financiero, ¿a quién van ustedes a recurrir? A la gerencia, por supuesto, al gerente financiero, al gerente general, pero en realidad al equipo gerencial. Pero si ya yo quiero ir a los procesos, tengo que ir a hablar con la gente, tengo que entender la naturaleza del trabajo. Y a veces no necesariamente son los jefes, porque hay gente, hay operarios expertos que más bien son los que más conocen el proceso, más que las jefaturas. Entonces puedo hacer análisis de procesos, cuestionarios, brainstorming, entrevistas, talleres o inclusive benchmarking. Ahora, una matriz de riesgos al final cuando ustedes la vean es larga y posiblemente, no sé, puedas tener 100 líneas o más. El asunto es que luego tenemos que priorizar cuáles son los riesgos altos sobre los que yo me quiero enfrentar. ¿Fácil o difícil? ¿Ah? ¿Realizable? Sí, es realizable, lo que es laborioso. Así se ve una matriz de riesgos muy sencilla. Por ejemplo, lo primero que ponemos es el proceso o subproceso. Entonces, hay una tarea que se llama mantenimiento de las instalaciones. ¿Verdad? Esa es la tarea. Descripción del riesgo. Es una condición o característica intrínseca que puede causar daño a la propiedad o paralización de un proceso que afecta directamente a la empresa. Entonces, para mantenimiento de las instalaciones, hay un riesgo que es electrocución de operarios y usuarios por malas conexiones. ¿Cuál es el tipo de riesgo? Es operativo, de los 4 tipos que ya vimos. Medida de control existente, dice instalaciones constantemente realizadas, ambiente con señalización. Ahora, en esencia, un riesgo el riesgo se calcula probabilidad de ocurrencia por la severidad si el riesgo se materializa. Probabilidad por severidad me da la puntuación. Y al final, ustedes programan su herramienta para que les vaya poniendo cuáles son medios, cuáles son altos y cuáles son bajos, según el modelo que ustedes desarrollen. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reducir el riesgo. ¿Conocen la herramienta que se llama matriz de análisis y modo de efecto de falla? Si no la conocen, se la dejo de tarea. La matriz de análisis y modo de efecto de falla. Porque es como esta, pero le mete una variable más que se llama probabilidad de detección. Pero entonces, la probabilidad por la severidad por la probabilidad de detección me tira un valor que se llama NPR.
¿verdad? Entonces el NPR se puntúa. Aquí nosotros vamos a puntuar solamente por probabilidad y severidad. Si le metiéramos la tercera variable, que es la probabilidad de detección, sería una matriz de análisis en modo de efecto de falla, que es una herramienta muy utilizada por los ingenieros industriales. Sin embargo, para el curso lo hemos dejado solamente en 2 variables. Una recomendación súper importante, compañeros, es el tema de la escala a utilizar. Porque yo aquí traje una escala muy genérica porque es la que usamos en un curso, pero ojalá que ustedes puedan parametrizar su escala para probabilidad y severidad. Ahora, ¿cómo? Digamos, por ejemplo, esta viene en probabilidad, viene del 1 al 5, donde 1 es improbable, descripción, el evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales, frecuencia no se ha presentado en los últimos 5 años, hasta 5, frecuente. Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias, más de una vez al año. Claro, en la escala ustedes tienen que parametrizarla para que les evalúe de la mejor forma, porque esto puede variar de una empresa a otra. Ahora, la severidad tiene un nivel 1 menor. Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. Y 4, intolerable. Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. Con base en las escalas que les acabo de presentar, ¿cuál sería el puntaje máximo posible en evaluación de riesgo? Se las puedo volver a poner. ¿Cuál sería el máximo puntaje posible? Exactamente, sería 20. Porque lo máximo que puedo tener aquí es 5, aquí es 4, entonces obviamente el puntaje aquí es 20, sería lo máximo posible. Y el mínimo sería 1. 1 por 1, 1. ¿Por qué yo le pongo una puntuación a los riesgos? Les pregunto. ¿Por qué le pongo una puntuación? Exactamente, para poder priorizar. Porque si tengo el Excel con 200 líneas, no puedo atacar 200 riesgos, porque posiblemente hay algunos que van a ser muy improbables, o que si se materializan el impacto va a ser bajo. Entonces yo tengo que focalizarme en los pocos vitales, en las cosas que realmente tienen una alta probabilidad de ocurrencia y que si se materializan va a haber una afectación severa a la organización, y no, como dicen comúnmente, no voy a pesetear, tal vez trabajando en cosas que no son de alto impacto. Entonces, básicamente, cuando ustedes empiecen a llenar la matriz, esto va a crecer aquí para abajo, pero luego la priorización en la que les va a decir en qué enfocarse. La herramienta en la que yo trabajo al final lo que genera es un mapa de calor, porque entonces cada uno de estos tiene un número, ¿verdad? Este sería el 1. Y al final estos números van cayendo en un mapa de calor, y eso ya está programado, para que yo me pueda focalizar en las zonas donde los riesgos son de alta probabilidad de que ocurra y de alta severidad si se materializa. Ahora, todo lo que sea control visual les va a ayudar mucho que la gente les entienda, si les va a tocar implementar esto. Entonces el mapa de calor es el que le dice a la gente por dónde es que yo tengo que empezar a trabajar. Vamos para acá. Pero resulta que luego viene el tratamiento del riesgo, porque entonces ya, ¿dónde voy a trabajar? En la zona roja y anaranjada, ¿cierto? Pero resulta, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque entonces ya yo sé que tengo unos rojos y unos anaranjados. Entonces me toca lo que decía la compañera por acá, el tratamiento del riesgo. Ahora, ¿qué puedo hacer yo con un riesgo? ¿Qué sería lo ideal? Eliminarlo. ¿Puedo eliminarlo en todos los casos? No, no es posible. ¿Cuándo podría yo eliminar un riesgo? Sí, pero un ejemplo, ¿qué se les ocurre? No sé, que hay una gotera, entonces no van a abrir el techo. Sí, ahí lo estarías eliminando, exactamente. Sí, podría ser una tecnología obsoleta. Tenés una máquina con una tecnología obsoleta y la máquina calienta mucho, alguien se podría quemar, o ya la máquina está generando rebabas y te está generando productos defectuosos. Entonces, si cambias la máquina obsoleta por una máquina nueva con mejor tecnología, el riesgo estaría siendo eliminado. Entonces, dejar de producir un producto o servicio altamente riesgoso, pero es una decisión importante, ¿verdad? Porque a veces tiras algo al mercado y son más quejas que beneficios. Entonces podría ser dejar de producirlo. Vender una división, unidad de negocio o segmento geográfico altamente riesgoso.
o reducir la expansión de una línea de productos o nuevos mercados. Entonces podría ser hasta dejar de hacer algo que estoy haciendo. Pero este sería el mundo ideal. Entonces, si yo pudiera eliminarlos todos, ya no existiría la matriz, ¿verdad? Luego viene mitigar el riesgo, que es lo que normalmente vemos, ¿verdad? Dice fortalecimiento del control interno en los procesos de negocio, establecimiento de límites de las operaciones y monitoreo, reasignación de capital entre unidades operativas. Un ejemplo de mitigación. Esa máquina que está dando calor, hacer una protección. Exactamente, es un buen ejemplo, la idea es una protección. Por ejemplo, podrías hacer aquí mitigar procedimientos instructivos que le digan a la gente cómo hacer ciertas cosas para no enredarse. El equipo de protección personal en esencia es para mitigar, ¿verdad? Compartir el riesgo. La forma más clásica de compartir el riesgo es con un seguro, ¿verdad? Entonces lo que haces es asegurar el bien, asegurar las instalaciones. Yo, por ejemplo, yo le doy servicios a AutoStar, que es la que ve la Mercedes-Benz, y nosotros en AutoStar, todo vehículo que entra al parque, ¿verdad? Si vos como cliente llegas a dejar tu auto para reparación, todos esos autos quedan cubiertos con una póliza, porque a veces pasa que en el taller los chocan. Inevitablemente es un taller muy grande y los mecánicos moviendo autos en algún momento le dan algún rozón a los vehículos, si son vehículos de alto valor. Entonces imagínense el valor de la reparación. Entonces básicamente en el momento que el cliente deja el auto en el taller, el vehículo queda amparado por una póliza. Entonces nosotros así estamos, digamos que compartiendo el riesgo con la aseguradora, porque al final si algo pasara, la gente que está autorizada a manejar los vehículos, la póliza lo va a cubrir. Contratación de outsourcing para procesos de negocio, porque podría ser que ustedes tengan riesgos metidos en su proceso que no es de su core business, y entonces ¿qué hacen ustedes? Terciarizarlo. ¿Cuáles son de los servicios más clásicos que ahora se están terciarizando? TI. ¿Cuál? TI. TI, exactamente. ¿Cuál? Limpieza. Lo contable, el transporte, la seguridad. Entonces, claro, si ustedes tienen esa gente en planilla, hay riesgos asociados con el servicio de limpieza, de seguridad, de TI, pero si ustedes terciarizan, lo que hacen es establecer un contrato con la empresa, ¿verdad? Y ustedes definen acuerdos de servicio y esa empresa es la que asume los riesgos y tiene que cumplirles a ustedes lo que está en el acuerdo de servicio, y si los servidores se caen, tienen que ver cómo lo levantan en el periodo que diga el acuerdo de servicios. Entonces realmente, claro, lo que se suele terciarizar es lo que no es parte del core business de negocio, ¿verdad? Porque ya terciarizar el core business ya eso es complicado. Pero todos esos servicios conexos, si los terciarizan, pues ahí usted lo que hace es compartir el riesgo. Y creo que hay una última opción, que es aceptar el riesgo. ¿Qué implica aceptar el riesgo? Aceptar el riesgo quiere decir puedo vivir con él. Entonces básicamente aquí no van a estar ni los rojos ni los anaranjados, ¿verdad? Por aquí ya me voy acercando a la zona de los verditos, que estaba por acá, ¿verdad? Porque al final hay algunos riesgos con los que yo decido vivir y tomo mis medidas por si en algún momento el riesgo se materializa, puedo vivir con él. Ahora, eso es lo que la compañera decía, que yo lo tengo que poner en un formato de plan de acción. Porque si voy a hacer el aislante a la máquina, si voy a hacer unos procedimientos, si voy a terciarizar un proceso, si voy a buscar proveedores alternativos, porque a veces nos pasa que dependemos de un solo proveedor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo dependo de un solo proveedor? Tengo un riesgo de desabastecimiento o tengo un riesgo que ese proveedor me demerite la calidad y ni modo, le estoy bajando la calidad a mi proceso. Entonces, básicamente y metódicamente y en forma estructurada, tengo que hacer un plancito de acción para cada uno de los riesgos con los que voy a trabajar, donde voy a poner cuáles son las actividades a realizar, quién es el responsable, la fecha de inicio, la fecha de término, una fecha de seguimiento si se requiere, las nuevas medidas de control adicionales que voy a poner a las que ya existen, la frecuencia del control, la documentación y cualquier observación. Y es como cualquier plan de acción. Entonces vean que aquí vengo cerrando el ciclo de mejora continua. Y viene la parte de monitoreo y revisión. Entonces, monitorear y controlar riesgos me permite, bueno, tener acciones de respuesta, condiciones disparadoras, mecanismos para medir la efectividad de respuesta, que a mí me gusta mucho en esta parte los indicadores, y los procesos de monitoreo y revisión
supervisión de la organización deben comprender todos los aspectos del proceso para poder realizar la gestión del riesgo. Entonces, básicamente, hasta acá, corro el riesgo de quedarme en lo teórico, ¿verdad? Porque en realidad, y sobre todo cuando viene una auditoría para los que trabajan en empresas que tienen sistemas de gestión, todo el mundo llena la matriz y llenan los planes de acción, pero nosotros, los auditores, lo que vamos a buscar es ver cómo esto se traduce en mejora continua. Esa es nuestra labor. Si ustedes gastaron tiempo de la gente en documentar cosas, pero no se está traduciendo en mejora continua, realmente les vamos a dejar una no conformidad en el apartado 6.1. Entonces, por eso viene esta parte de monitoreo y control. Ahora, en sí, ¿a qué me ayuda la gestión del riesgo? Bueno, en cuanto a estrategia, aumenta la capacidad de la empresa en alcanzar los objetivos estratégicos, porque realmente los riesgos que yo estoy identificando están asociados con los procesos. Después, en proyectos disminuye la ocurrencia de un evento incierto y el efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto. ¿Para qué usar gestión del riesgo en proyectos en sí? ¿Será necesario? Sí, claro. A todo proyecto hay que medirle los riesgos. De hecho, bueno, yo también cuando trabajo proyectos, básicamente una de las plantillas que llenamos es la de riesgos. Ahora, un proyecto altamente riesgoso, la organización hasta debería cuestionarse si lo quiere hacer. Después, gobernanza y conformidad permite la búsqueda de tecnologías para la sostenibilidad, eficiencia y consistencia en la gestión de los riesgos y conformidad. Me apoya en todo lo que son sistemas de gestión y me apoya en la gestión por procesos. O sea, más que vendido, el hacer la gestión del riesgo como una herramienta de prevención. Y antes es que traía un video por si me daba tiempo, pero antes sí quería revisar con ustedes un caso real. Bueno, un caso real no, es el caso de un curso, pero digamos que bastante se asemeja a lo que podría pasar en la realidad. Entonces, vean, ¿sí ven? Voy a poner un ejemplito. Entonces, empezamos a trabajar en la parte de riesgos. Entonces, voy a tener un proceso o subproceso. Este es un proceso estratégico. ¿Cuál es la descripción del riesgo? Potencial caída de precios por la expansión agresiva. Esto corresponde a un caso. Entonces, realmente los alumnos lo que están haciendo aquí es llenar la matriz con base en el texto de un caso. Hay un riesgo que es la potencial caída de precios por la expansión agresiva de productos de distribuidores a través de marcas blancas y marcas de distribuidor. Esta empresa es una empresa productora de galletas, pero de galletas más gourmet, ¿verdad? De galletas tipo snacks saludables y una galleta más cara. Pero ellos están teniendo un riesgo porque están entrando marcas blancas, son marcas genéricas, y marcas de distribuidor que vendría a ser como un sabe más, ¿verdad? Entonces ellos digamos que están perdiendo participación de mercado por nuevos tipos de galletas que están entrando. En realidad esto es un riesgo estratégico. Controles, los muchachos iban llenando esto con base en lo que estaba en el caso. Controles no existen, porque ellos estaban muy bien posicionados en el mercado costarricense, en la parte de producción de galletas, pero de repente empiezan a entrar marcas alternativas, que si bien no tiene la calidad de la marca de esa empresa, siempre quita el mercado. Más ahora en estos tiempos de crisis, ¿verdad? No puede comprar uno siempre la galleta más cara. Entonces, básicamente, la probabilidad es 4, la severidad es 4, y 4 por 4, 16. Entonces, si yo me voy a buscar, este es el riesgo A, ¿verdad? Entonces yo me voy a buscarlo al mapa de calor. Vean dónde está el A. Esto es simplemente la formulación del Excel. Entonces vean lo que está acá. ¿Tengo que hacer algo con el riesgo A? Sí, claro, es muy alto. Tiene 16 de 20, ¿verdad? Que sería el máximo puntaje posible. Entonces, vean por ejemplo el segundo, procesos estratégicos. Caída del poder de negociación con los clientes debido a la selección incorrecta de distribuidores, canales de venta o formalización inadecuada. Ellos se empezaron a equivocar en la selección de sus distribuidores. Es un riesgo estratégico también, no hay controles, y este tiene 2 por 3, 6, es un riesgo medio. Entonces, si me voy a buscarlo acá, ¿por dónde está el B? Vean que está acá.
Posiblemente este no va a ser uno de los prioridades, o sea, en este momento no es lo que le quita el sueño a la empresa. Y básicamente ahí vamos trabajándolo. Lo lógico sería tirar una de estas tablitas para cada uno de los procesos. Y recuerden que estamos viendo tanto procesos primarios como procesos de apoyo. ¿Cuál sería el ejemplo de un proceso primario? En los que son de cara al cliente. Todo proceso primario es el que te permite llevar el producto o servicio a las manos del cliente. Entonces, si somos un banco, ¿cuál sería un proceso primario? La plataforma donde yo voy a obtener una tarjeta de crédito, donde yo voy a procesar un crédito para que me lo otorguen, ¿verdad? Eso sería un proceso primario. Ahora, ¿qué sería un proceso de apoyo? Los procesos de apoyo son los que apoyan para que los primarios puedan funcionar. Donde embosarían la tarjeta que se entrega en su plataforma. Es un proceso de apoyo. Donde embosan las tarjetas o hacen el prospecto de plástico. Sí, el probador de plástico, ¿verdad? O sea, el embosar el plástico. Sí, un proceso de compras, el que compra el plástico sería un proceso de apoyo. Un proceso de apoyo sería el que le da mantenimiento a las instalaciones de la sucursal, ¿verdad? Esos son los procesos. En recursos humanos es un proceso de apoyo clásico, ¿verdad? Ahora, los procesos primarios no pueden existir sin los de apoyo. Y a veces caemos en el error de solo hacer la valoración de riesgos para los primarios, pero tan importante es un proceso primario como es un proceso de apoyo. Entonces, al final, lo que vamos a ver es muchas pestañas en la herramienta. Básicamente, esto es un curso y siempre lo que entregamos es una herramienta en Excel, pero existen software para hacer estos y que te tiran los mapas de calor, entonces eso depende de las posibilidades que tenga su organización de adquirir una herramienta. Pero en fin, al final entonces me quedo con eso. ¿Verdad? Al final me quedo con esto, pero de aquí tengo que pasar a lo que bien acotó la compañera, que sería un plan de acción. Mis recomendaciones para cuando hacen un plan de acción, y vieras que nos pasa mucho hasta con empresas que ya están certificadas, y es que se quedan muy raros en los planes de acción. Por ejemplo, vean, esta es una empresa productora de galletas, plan de acción para el riesgo operativo C, contar con proveedores alternativos que permitan mitigar el incremento en el costo de los cereales, porque estaban dependiendo de muy pocos proveedores que les estaban subiendo los precios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Búsqueda de proveedores alternativos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Básicamente, lo primero que todo es buscar proveedores alternativos. Evaluación de proveedores alternativos. Formalización de al menos un contrato con un nuevo proveedor por tipo de cereal. Definición de reglas de punto de reorden para cada tipo de cereal. Ahorro por cambio de proveedor en dólares por tipo de cereal. ¿Por qué yo cierro con la actividad 5? ¿Me siguieron en la secuencia? Busqué proveedores alternativos, los encontré, formalicé la relación contractual con el proveedor, definir reglas para punto de reorden por tipo de cereal para asegurarme que no voy a tener problemas de desabastecimiento. Pero ¿por qué tengo la actividad 5? Exactamente, sí. De hecho, esto es lo que me va a ayudar a saber si mi modelo de gestión de riesgo funciona o no, porque acabo con haber cambiado un proveedor con otro y seguir igual. La idea de tener proveedores alternativos es mitigar el riesgo de no depender de uno solo, que posiblemente es el que está ganando mayor poder de negociación, pero yo al final tengo que medir si tener 2 o 3 proveedores me está generando ahorros, porque al final administrar más de un proveedor también es más trabajo. Entonces yo tengo que ver realmente si estoy teniendo ahorros. Y algo súper importante que es que cada actividad tiene que tener un dueño. Traten de que en esta parte del responsable solo quede un nombre, porque lo que es responsabilidad de muchos termina siendo responsabilidad de nadie. Entonces la idea es que aquí, salvo que haya alguna responsabilidad compartida por una situación en particular, siempre debe haber un nombre asociado, o un cargo, ¿verdad? En este caso. Siempre todo tiene que tener una fecha de inicio, una fecha de finalización, en algunos casos una fecha de seguimiento, cuáles van a ser las nuevas medidas de control, la frecuencia de control, y vean que aquí yo puse, al final, lo que no está por escrito no existe.
Entonces, todo lo que vamos formalizando lo vamos llevando a información documentada, a procedimientos. Y básicamente ese es un plan, pero estas son reglas generales de cómo se hace un plan para cualquier cosa, ¿verdad? Entonces sería un plan de acción ante una no conformidad, se documentaría de la misma forma. En este caso es el plan de acción con el que yo estoy abordando un riesgo. Que sea súper claro, acotado en el tiempo y con responsables. Y básicamente luego lo que voy a tener es mi set de indicadores que me va a permitir viendo si realmente todo esto que estoy haciendo me mueve hacia la mejora continua o no. Y ahí es donde entramos nosotros los que somos evaluadores de la conformidad. En ver qué tan buenos ustedes son mejorando la organización a través del modelo de gestión del riesgo. Esta era la información que tenía para presentarles hoy. Es una visión rápida de lo que es un modelo de gestión del riesgo. Ahora, ¿debo implementar un modelo de gestión del riesgo solo si tengo un sistema de gestión? No, en realidad el sistema es útil siempre. En realidad sus organizaciones, para los que ya laboran y en un futuro los que se van a incorporar al mercado, las organizaciones son andamiajes de procesos y todo proceso tiene que ser controlado y tiene que ser mejorado. Y la matriz de riesgos y todo este modelo de cerrar el ciclo de mejora continua a través de la gestión del riesgo aplica ya sea que ustedes estén certificados o no estén certificados. Es una herramienta para la mejora continua y para ir teniendo un enfoque más en prevenir el problema que no en apagar el incendio cuando el riesgo se materializó. Y el problema cuando el riesgo se materializó es que hay un impacto económico, hay un impacto en la reputación del negocio, hay un impacto a nivel estratégico y es más difícil ya enmendar la torna. Entonces trabajemos siempre en el enfoque preventivo. Nos quedan unos minutitos, nos quedan 10 minutos para poder contestar cualquier consulta que ustedes puedan tener. Pero no todos. No nos va a dar tiempo a todos. Sí, también después, yo ahora les voy a dejar mi correo a la UH porque si ya tienen consultas más específicas que no las podemos ver acá, me escriben al correo y yo con muchísimo gusto les contesto. ¿Qué les ha parecido? ¿Lo ven útil? ¿Tienen alguna consulta en particular? Esto lo ven relacionado para los que ya están insertos en el campo laboral con lo que ustedes hacen. ¿Ven una posibilidad de implementación? Bueno, no, la verdad sí es bastante interesante. Yo trabajo en una entidad financiera. ¿En dónde trabajas? Financiera Comeca. Ajá. Y en realidad trabajamos mucho con riesgos y cualquier número, cualquier certificado o crédito que se haga, digamos, que mueve los indicadores. Entonces tenemos que trabajar mucho con la parte de riesgos. Entonces cualquier salida de fondos o cualquier movimiento que se vaya a realizar, estamos trabajando. ¿Y en qué área trabajas? En servicio al cliente. En servicio al cliente. Sí, como ente regulado, esto ya más bien es un tema regulatorio, ¿verdad? Tener que trabajar con el modelo de gestión de riesgo. ¿Alguien más que nos quiera compartir algo? De mi caso, muy similar a ella, también una entidad financiera, solo que nosotros somos regulados por su jefe. Entonces, No, igual sí, no tienen que ser regulados. Entonces, ¿En dónde trabajas? en Copeservidores. Ah, como servidores. Entonces, ahí todo este tema súper normal. ¿Alguien que no esté en el sector bancario? Ah, tú trabajas en Dos Pinos. Bueno, en Dos Pinos hay sistemas de gestión desde hace mucho tiempo. Riesgos de trabajadores, Sí. Ajá. Sí, y entonces, sí, básicamente, o sea, el mensaje es, obviamente es más fácil llevarlo al plano de banco por la misma naturaleza, pero en realidad esto aplica a todo. Aplicaría a, por ejemplo, ustedes que son en manufactura, aplicaría como donde trabaja Sergio, me refiero a Sergio porque es de los pocos que conozco por acá y que he tenido la oportunidad de estar con ellos en Quiros y compañía. También ustedes ya tienen su sistema de gestión del riesgo, entonces en realidad aplica a cualquier tipo de organización. Para planes de emergencia los utilizamos como brigadistas. Vamos de la mano con los gestores de riesgo. Yo trabajo en el ICE Sí. y todos los planes de emergencia van con los gestores de riesgo, de acuerdo a los planteles o plantas del ICE.
en tu labor como brigadista. Sí, ahí van trabajando con los gestores de riesgos para ustedes también trabajar otra parte de la norma, que es la parte de los planes de emergencia. Entonces el mensaje final es que esto es aplicable a cualquier tipo de organización y que lo utilicen como una herramienta para la mejora continua, inclusive ojalá que lo puedan incorporar algo así en alguno de sus proyectos de curso. Si no hay ninguna consulta adicional, les voy a dejar entonces mi correo y me pueden buscar para dudas más puntuales. ¿Eso no puntuarse? Pues yo no. Creo que no. No, ¿verdad? Es enredarse@uache.ac.cr. Bueno, obviamente también yo como coordinadora de ciencias de la ingeniería pues estoy a su disposición para lo que necesiten, ¿verdad? Aparte de eso ya como la labor aquí en la función universitaria, darles las gracias por haber venido. Si tienen dudas o consultas más particulares me pueden escribir y con mucho gusto yo les estaría respondiendo.